Bienvenidos al noveno episodio de LegaCast, el primer podcast de actualidad legal y de negocios de Venezuela. En esta oportunidad me acompaña Dubraska Sapiaín, un episodio que tendrá un carácter internacional. ¿No es así, Dubraska? Hola Carlos, así es. En el segundo bloque haremos un pase a nuestro equipo del LegaCast en España. Pero antes de nuestra primera experiencia internacional, tenemos el placer de recibir a nuestro socio Gabriel Calleja para conversar sobre la obligatoriedad de la vacunación en los centros de trabajo. Bienvenido, Gabriel. Hola Dubraska, hola Carlos, muchas gracias, complacido de estar nuevamente con ustedes. Gabriel, bienvenido. Entendiendo que el teletrabajo es la modalidad más común de trabajo debido a la situación actual de la pandemia, ¿tú consideras que es obligatorio para los trabajadores realizar el test de diagnóstico de la enfermedad? Con respecto a los test, la opinión mayoritaria es que sí se puede exigir a los trabajadores que se lo apliquen, porque lo que se busca o lo que se promueve es evitar el contagio. Cuando los decretos de excepción y alarma obligan al confinamiento, a poner en conocimiento a la autoridad sobre la existencia de algunas personas con virus y a cumplir las normas de bioseguridad, la realización del test se convierte en el instrumento necesario para diagnosticar la existencia o no del virus y, en consecuencia, propender al cumplimiento de estas medidas. Entonces podemos decir que en el caso de las vacunas contra el COVID aplicaría el mismo razonamiento, o sea, son obligatorias y los empleadores pueden exigirle o obligar al trabajador a aplicarse la vacuna. En el caso de las vacunas es totalmente diferente a los test, porque así como en los test la opinión mayoritaria es que sí se puede exigir su realización, en el caso de las vacunas existen dos criterios muy válidos y con suficientes argumentos, pero que son contrarios el uno del otro. Un criterio en el que algunos opinan que no se puede exigir ni obligar a los trabajadores a vacunarse porque esta exigencia sería contraria al derecho a la igualdad y no discriminación, y en especial al derecho a la igualdad de oportunidades de los trabajadores en el empleo. ¿Cuáles son los argumentos? Una norma prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley del Trabajo y en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades en el empleo. Se entiende que existe discriminación cuando una persona recibe un trato menos favorable que otras debido a características que no guardan relación con sus competencias o con las calificaciones exigidas para el empleo. En este caso, consideran que exigir la vacuna precisamente sería un acto de exclusión y de discriminación. Y esta es la tesis o los argumentos sobre los que se fundamentan en esta tesis. Existe, por el contrario, los que opinan que sí se puede exigir la vacuna a los trabajadores porque lo que se está protegiendo es el derecho a la salud y la vida. Esta opinión también está respaldada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela porque establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud y el deber de los ciudadanos de promoverlo y defenderlo en aras de bienestar, el bienestar colectivo, garantizar ese bienestar. Por tanto, para quienes se apoyan en esta posición, cuando se hace un juicio de ponderación entre el derecho a la salud y el derecho a la igualdad y no discriminación, lo que debe prevalecer, según este criterio, es el derecho a la salud porque está íntimamente relacionado con el derecho a la vida. Y la vida se considera un derecho de nivel superior que amerita mayor protección. Ok, entonces, ante estas diferencias de criterio, ¿qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud y aquí en Venezuela el gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo o el Ministerio de Salud? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la vacuna no debe ser obligatoria, que las personas deben tener a su disponibilidad toda la información acerca de las mismas y de cómo protegerse del COVID-19, para así tener la libertad y poder tomar la decisión sobre inmunizarse o no, a menos que se encuentren en circunstancias muy específicas de condiciones de salud. Por supuesto, la OMS dice las regulaciones dependerán de cada país, pero la posición de la OMS es que la estrategia de informar al público es la que funciona mejor. En Venezuela se encuentra vigente una ley de inmunizaciones, la cual establece que la inmunización preventiva es un tema de interés público y es un instrumento fundamental de la política sanitaria nacional. Ahora bien, también establece que esa obligatoriedad de la aplicación de vacuna contra aquellas enfermedades que puedan prevenirse solo es posible si existe una resolución emitida por el ministerio competente, en este caso el Ministerio del Poder Popular para la Salud.
En el caso del Ministerio del Trabajo no existe ningún pronunciamiento al respecto. Por tanto, en definitiva, ¿qué es lo que pueden hacer los trabajadores y los empleadores al respecto? En el caso de los trabajadores, lo primero es tomar conciencia de la gravedad de esta situación. Entender, además, que el ejercicio del derecho constitucional al libre ejercicio de la personalidad es un derecho que es muy importante, pero debe tener en cuenta que se ejerza con conciencia, con respeto por el semejante, con ayuda al prójimo, y que así como en muchos casos de enfermedades endémicas se combaten no solo con prevención, entender que existen otras medidas de protección como la aplicación de tratamientos y en este caso vacunas que pueden ser la mejor opción para prevenir y erradicar la enfermedad en beneficio personal y beneficio colectivo. Para los empleadores, deben seguir tomando en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cumplir a cabalidad con las resoluciones del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en este caso la resolución 090, y además continuar desarrollando los protocolos, planes de acción, programas de bioseguridad y salud laboral específicos para concientizar a los trabajadores, mitigar los riesgos y de alguna manera evitar y erradicar la enfermedad siguiendo las directrices que emita el Instituto de Protección de Salud y Seguridad de los Trabajadores. Muy claro, Gabriel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos que pronto todos podamos vacunarnos y lograr así la recuperación de nuestras actividades, entre ellas pues la vuelta a nuestras oficinas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gabriel. Un saludo. Carlos, y como lo mencionamos al inicio, este episodio es especial porque es el primer LegaCast internacional. Es por ello que pasamos la batuta a Natalie Rodríguez, quien se encuentra en Zaragoza, España, y quien compartirá con nuestro segundo invitado, Borja de Gabriel, del equipo de Andersen España. Todo tuyo el LegaCast, Natalie. Muchísimas gracias, Dubraska y Carlos. Un placer desde aquí acompañarlos en este episodio. Bueno, en efecto, en este segundo bloque de este episodio me acompaña Borja de Gabriel, socio del área de impuestos de Andersen España, con quien tuve el privilegio de compartir el pasado 17 de marzo un webinar que organizamos conjuntamente Lega como firma colaboradora de Andersen Global en Venezuela y Andersen España, con el fin de analizar un poco las ventajas y oportunidades en materia de inversión entre ambos países. Borja, tal como comentamos ese día, la realidad que estamos viendo es que, por un lado, muchas empresas españolas están levando anclas o reduciendo su presencia en Venezuela. Y bueno, como dijimos en esa oportunidad, es sumamente importante que al hacerlo no nos dejemos cabos sueltos, planifiquemos bien el proceso de desincorporación para evitar incidencias fiscales desaconsejables, por ejemplo, en materia del impuesto a los grandes patrimonios, tratar de que todo el patrimonio esté fuera antes del cierre de septiembre, por ejemplo, aprovechar los beneficios del convenio para evitar la doble imposición y que no queden obligaciones pendientes que puedan comprometer a los accionistas. Sin embargo, también vemos muchas empresas de compatriotas venezolanos invirtiendo en España. Cuéntanos un poco, muy brevemente, ¿cuáles son los aspectos más importantes a considerar en ese landing? Borja, por favor. Bueno, Natalie, que en primer lugar, buenas tardes a vuestros oyentes. Y efectivamente, como comentabas, mientras las empresas españolas llevan al menos 3 años aminorando sus inversiones en LATAM, las empresas o personas físicas venezolanas incrementan las suyas en nuestro país, siendo uno de los culpables de que LATAM se haya convertido en el cuarto inversor en España, que es la puerta de entrada clave del capital venezolano a Europa. Como comentabas, es importante planificar esta llegada mucho antes desde la misma. Muy importante intentar que se produzca a partir de julio-agosto, cuando ya hayan transcurrido unos 183 días, que es lo que nos marca la ley. Como comentábamos, las pruebas que vamos dejando cuando aterrizamos en España son importantes. Por eso es importante que seamos residentes fiscales desde esa fecha transcurrir los 183 días, a ser posible en junio. ¿Por qué? Porque a partir de entonces, desde el 1 de enero, será cuando estemos sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas, que tiene una importante incidencia, ya que podemos llegar a tributar al 45% en Madrid o al 50% en Barcelona. También podemos estar sujetos al impuesto sobre el patrimonio
y también habrá que planificar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por último, es importante tener en cuenta la declaración de bienes en extranjero, que en España es muy importante y puede conllevar a sanciones de alto importe. Además, nuestra experiencia nos dice que la mayoría de los grupos empresariales venezolanos que desembarcan en España lo hacen bajo la estructura EDBE, que es un régimen especial de las holding españolas que participan en entidades no residentes, lo cual les permite tener acceso a 3 beneficios fundamentales. La gran red de convenios de doble imposición que tiene España con LATAM, el dividendo que se transmite a la EDBE se beneficiará de la Participation Exemption y el posterior dividendo beneficio por la transmisión de la EDBE puede distribuirse al socio no residente, ya sea persona física o jurídica, incluso cuando podría ser una fundación de interés privado panameña, que es bastante habitual que nos encontremos estas estructuras. Y esas son las breves pinceladas, ese barniz fiscal que os podemos dar desde España. No obstante, estaríamos encantados de que cualquiera de vuestros clientes, si necesita ampliar esta información, que se ponga en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, Borja, por acompañarnos en nuestro LegaCast. Esperamos que sea el inicio de muchas otras oportunidades para compartir con ustedes en este espacio. Y sin duda dejaremos los datos y contactos para que cualquier duda que deseen plantear nuestros oyentes se puedan poner en contacto con vosotros y con nosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación, un placer, y cuando queráis, encantados de poder volver a colaborar con vosotros. Un saludo muy fuerte, un abrazo. Ahora le doy el pase a Madrid a mi socio Alejandro Galotti, quien se encuentra conectado con nuestro invitado Íñigo Rodríguez Sastre para cerrar el episodio del día de hoy. Saludos a todos, les habla Alejandro Galotti. Hoy tengo la posibilidad de contar con la compañía del Managing Partner de Andersen, Íñigo Rodríguez Sastre, por el área de procesal y arbitraje. Vamos a conversar un poco, Íñigo, espero que te encuentres bien. Vamos a conversar un poco sobre lo que fue nuestro conversatorio con relación al APRI entre Venezuela y España, o como se suele decir en Venezuela, el TBI entre España y Venezuela. Entre los detalles que probablemente más dieron de qué hablar y que más conflictos o más dudas han generado seguramente para los inversionistas ha sido un poco la interpretación de lo que es la inversión e igualmente el concepto inversionista. También estuvimos un poco discutiendo la figura de los medios alternos de resolución de controversias, pero quisiera dejarte a ti un poco estos detalles y que me comentes qué aspectos estimas que deberíamos resaltar del APRI entre España y Venezuela. Perfecto, Alejandro, pues muchas gracias por contar de nuevo conmigo para este cast. Yo creo que el aspecto más relevante que tenemos que tener en cuenta en relación con el APRI España-Venezuela es que es un APRI que otorga una protección muy amplia al inversor, ¿no? Yo creo que tiene las características de todo APRI, de todo tratado bilateral de inversión, pero yo creo que los gobiernos de ambos países decidieron apostar por la confianza entre las naciones y de esa forma proteger mucho al inversor. Yo creo que tenía unas cláusulas efectivamente de amplias de concepto de inversor e inversionista. Tenía una cláusula paraguas también, como se suele decir en este campo. Tenía cláusula de nación más favorecida. Tenía una cláusula de apertura a lo que son las transferencias de rendimientos obtenidos en cada uno de los países y por tanto yo creo que podríamos definir el APRI como un instrumento idóneo de protección de inversiones, ¿no? En cuanto a la definición de inversión e inversionista, ya digo, me repito un poquito, que yo creo que la casuística puede ser muy amplia, pero en definitiva pues también tiene un amplio margen de interpretación. Yo creo que se aceptan inversiones tanto directas como indirectas y el concepto de inversionista pues también se ha interpretado de forma favorable para el inversor, sobre todo desde un punto de vista de doble nacionalidad, ¿no? Que esto podía plantear algún problema, pero yo creo que ya se ha despejado conforme a las interpretaciones que han hecho del APRI los distintos tribunales arbitrales que han tenido que conocer del mismo en esta materia, ¿no? Te paso a ti otra vez el testigo, Alejandro. Gracias, Íñigo. Bueno, no, en efecto, coincido contigo, ¿no? Sobre la amplitud que tiene el APRI o el TBI entre España y Venezuela
y todas las posibilidades que nos ofrece en conjunción con el CDI, con el convenio de doble imposición, lo que hace que la relación de inversiones entre España y Venezuela sea de verdad un punto de jurisdicción ideal pues, para los inversionistas entre estos dos países. De esta manera, bueno, gracias por habernos acompañado, Íñigo, y esperamos poder contar con vosotros en muchas otras ocasiones en el futuro para realizar este tipo de conversatorios. Gracias nuevamente. Y bien, fue una excelente experiencia y dinámica esta primera incursión internacional del LegaCast. De verdad muy agradable compartir con el equipo de Andersen. Y ya para finalizar, conectamos de nuevo con nuestro equipo de host para que nos comenten en qué eventos estará participando el equipo de Lega. Muchísimas gracias a nuestro equipo en España por organizar esta entrevista con nuestros amigos y aliados del equipo de Andersen España, que sirvan para diversificar los espacios del LegaCast. Ya para cerrar, Carlos, ¿nos contarías los eventos en los que participará el equipo de Lega? Claro, Dubrasca. Este jueves se organizó un evento en la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFAR, en el cual nuestro socio Gabriel Calleja expuso sobre cuáles son los problemas laborales fundamentales alrededor del proceso de vacunación que se ha iniciado en todo el mundo y que esperamos que pronto se inicie en Venezuela. Pronto estaremos notificando los próximos eventos que vamos a estar participando desde Lega. Para mayor información y para recibir nuestros productos editoriales, no dejen de visitar nuestra página web lega.lo. También nos pueden encontrar en LinkedIn, Twitter e Instagram. Si te gustó nuestro podcast, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal, compártelo con tus amistades y déjanos un like en tu plataforma preferida. LegaCast, el primer podcast de actualidad legal y de negocios de Venezuela. Este programa llegó a ustedes con el apoyo de la Fundación Lega para el estudio de la relación aplicada entre la tecnología